Saludos cordiales a todos los que os reunís una y otra vez en los auriculares, en vuestros altavoces, en las casas, en los coches, en el tren, allá donde estéis, para escuchar, pasar este rato juntos con las charlas de FacMac, donde trabajamos duro, pensando en qué podemos hablar para no caer en los lugares comunes. Hoy os traemos un tema que es muy cercano a nuestro corazón y que también es un lugar común porque nos afecta a todos. Hoy vamos a hablar de la educación en la universidad, de los retos actuales de la educación universitaria. Y para hacerlo, por supuesto, contamos con Manel como nuestro maestro de cabecera, un poco el director de orquesta cuando se trata de temas de educación. Y además hemos llamado a Linda Castañeda, que trabaja en la Universidad de Murcia enseñando tecnología educativa, y con Amaya Arroyo, que es maestra en educación especial y que trabaja en la Universidad de Mondragón en el laboratorio Colaborategia. Les saludamos y empezamos a hablar porque hay muchos temas que tocar cuando se habla de la educación en la universidad. Yo soy Linda Castañeda, soy profe de la Universidad de Murcia. Muy bien, ¿y qué das? Pues sí, yo doy tecnología educativa, soy profe de tecnología educativa en la Universidad de Murcia y doy clase a los futuros maestros y a la gente que hace máster de tecnología educativa y a eso, básicamente eso. Pues no está A mal. eso me dedico, Alfonso. ¿Y cuánta gente tienes por clase? 75, entre 75 y 80. No, y son pequeños. Antes eran más grandes los grupos. Cuando yo empecé a dar clase en magisterio, que era la escuela de magisterio, eran 120 personas por clase. 125 por clase. ¿Ha bajado las peticiones de matrícula? No, no, no. En nuestra universidad, nosotros en Murcia tenemos una ratio de solicitud que dobla el numerus clausus que tenemos. Entonces no es eso, es que cuando pasamos a Bolonia, a la configuración del Espacio Europeo de Educación Superior, se entendió que grupos mayores de 70 en primera matrícula no eran sostenibles. Lo que pasa es que ahora son, claro, 70 en primera matrícula, pero si queda gente de años anteriores o tal, pues hay gente que se junta con grupos de más grandes, pero en general son esos grupos de 70, 75, 80. Ahí estamos. Yo soy maestra de educación especial y doctora en comunicación y educación en entornos virtuales. Entonces, bueno, pues yo soy profesora en la Universidad de Mondragón, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y coordino un laboratorio que se llama Colaborategia, que trabajamos temas de digitalización, tanto desde el enfoque pedagógico como del comunicacional. Hicimos ese episodio sobre los retos actuales. Estuvieron dos profesores con nosotros. Uno era profesor de secundaria y bachillerato y la otra era la Orientadora. y bueno, estuvimos hablando de las realidades que ellos experimentan en sus. Y yo dije, bueno, vale, pero si ya hemos hecho esto, la verdad que estaría bien hacer uno sobre esta segunda etapa de cuando ya van a salir al mundo a ganarse las habas, ¿no? ¿Qué retos hay en esta formación una vez que se supone que ya han pasado los traumas adolescentes y que ya están... bueno, yo es que pienso que hay gente que madura antes que yo, pero... Yo tengo los que no lo 50 y hemos- no le he pasado de todo. Yo o sea que tampoco, yo no imagínate. lo he superado nunca, pero creo que hay gente que lo va. Oye, me han contado, he leído en los libros que hay gente que madura. Y, y entonces, En los bueno, pues libros seguro. pensé que sería bueno hablar sobre los retos en la universidad, sobre la panoplia de licenciaturas, sobre la necesidad de tomar decisiones de coger una carrera u otra, sobre las materias Y sobre formar al futuro docente. Eso es, y cómo con el material que tiene en la actualidad la universidad, los maestros, los profesores universitarios tienen que hacer birlibirloque para conseguir que eso se adapte al siglo XXI, ¿no? Y eso es lo que yo hablo desde lo que me llega a que yo, lógicamente, hace ya mucho que no estoy en la universidad. Si es necesario que
miles y miles de personas estudien carreras de universidad Teniendo en cuenta con los datos que índices de tenemos, empleabilidad de los datos que 0,1? tenemos dicen que los países que tienen una educación más alta en términos de nivel alcanzado, tienen unos niveles de convivencia Bienestar. mayores y mejores y bienestar. Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto que sí. Entonces, porque la universidad, además, muy a pesar de lo que creemos o de lo que nos hacen ver todos los días los medios, no está hecha para satisfacer las necesidades de las empresas. Es verdad que una parte de la educación que se provee en la universidad es profesionalizadora y que tiene que servir a los intereses de la sociedad, que incluyen los de las empresas, por supuesto. Pero lo que nos dicen los datos económicos y de bienestar del mundo es que a mayor nivel de educación en los países, mayor nivel alcanzado, de entre más gente tenga niveles mayores de educación, los niveles de convivencia y bienestar son más altos. Entonces, por supuesto que sí. Es que no tienen acceso a un trabajo. Esa es otra película. Y no tiene solo que ver con la educación o con que los alumnos entran o salen. Porque además pasa un poco lo mismo que con las escuelas. Parece como que las escuelas responden a no sé qué cosa que pasa en la sociedad. No, las escuelas son parte de un sistema. Y dentro de ese sistema se mueve. La universidad es parte de un sistema y dentro de ese sistema se mueve. Pero entonces, ¿vosotras sois de la opinión que la universidad no tiene que preparar a los universitarios para el mundo laboral? O sea, que lo que tienen que aprender en la universidad no tiene que servir para que luego sean competentes en... No, yo creo que no va por ahí lo que decía Linda, ¿no? O sea, yo creo que hay una parte, evidentemente, como ha dicho ella, de profesionalización, pero evidentemente, y más en las carreras de educación, tiene que haber una parte en la cual preparemos a nuestro alumnado para cambiar la sociedad, para hacerla mejor, para transformarla. Arriba, y incluso en temas de tecnología, ¿no? Que nos incumben un poco más, para marcar una dirección un poco más ética, sostenible, educadora de toda esta idea, ¿no? de la tecnología. Entonces, yo creo que sí, que tiene que profesionalizar, pero no tiene que estar la educación superior a merced de las necesidades del mercado, ¿no? De hecho, hay una cosa súper importante y es la universidad ha sido tradicionalmente, aunque yo creo que el papel de la universidad debería repensarse seriamente. La universidad ha sido tradicionalmente el foco de innovación de la sociedad. Entonces, decir que ahora el foco de innovación tiene que ver a ver qué le apetece a X o Y colectivos para poder continuar adelante significa que dejamos de ser el foco de innovación y simplemente respondemos. Entonces somos el foco de transformación, de creación de lo que otros y que otros innovarán de las ideas de otros. Y eso es terriblemente perverso, porque además hay otra cuestión que es un argumento que se usa precisamente para decir que la universidad tiene que responder a, y es, dentro de 50 años no existirán el 80% de los trabajos que existen hoy en día y existirán otros 500 nuevos. Cuando dicen eso, dicen, la universidad va a preparar esos 500. No. La universidad tiene que preparar gente que sea suficientemente capaz de incorporarse a esos 500, pero además que sea capaz de incorporarse a otros 320 que aparezcan los siguientes 50 y que sea capaz de crear otros 2.300 que estén fuera de ahí. Eso debe hacer la universidad. Y además debe conseguir altísimas cotas, no solo de preparación, pero no de preparación para la formación profesional. Existe la formación profesional y en la universidad hacemos un punto de preparación profesional, pero no es lo único que hacemos. No somos creadores de operarios. Nosotros la misión de la universidad, al menos desde mi punto de vista, es generar gente que sea capaz de pensar y de crear el futuro. Y eso significa crear el futuro con los mimbres que tenemos y haciendo mimbres nuevos. Si no, no habrá innovación espacial, ni habrá, porque entonces todos seguiremos haciendo lo que X diga. No se trata de generar operarios, sino de generar pensadores. Y yo añadiría ahí, en la misma línea que en nuestra universidad, por ejemplo, tenemos un proyecto educativo que sí, trabajamos competencias específicas más ligadas a competencias profesionales, digamos, pero le damos un alto valor a las competencias personales, los rasgos personales.
Y aquí pues hablamos de ser crítico analítico, de ser, bueno, perdonadme que tengo que estar traduciendo del euskera, pero tenemos que hablar de gente creativa, de la creatividad, del pensamiento divergente, de ser cooperativo, de manejar la incertidumbre, la frustración. O sea, son rasgos personales desde, bueno, hechos desde un proyecto o sea, hay mucho trabajo detrás de esa definición, pero creemos, rasgos que además de los profesionales que trabajamos, ¿no?, en los módulos interdisciplinares, son rasgos que tiene que tener la persona para, evidentemente, lo que ha dicho Linda, ¿no? O sea, que cuando soltemos esas personas a la sociedad, a que creen cosas, a que cambien la sociedad y que sean realmente agentes de cambio, de innovación. Ya. Vale, yo ahora tengo una pregunta ahí en eso, porque os compro todo, me parece que tiene que ser así, que no es preparar a una persona para que salga a hacer un trabajo concreto, sino que sea capaz, solo un trabajo concreto, solo, no es... que evidentemente no solo hacer un trabajo, sino, bueno, salgo preparado para ese trabajo por el que me he estado preparando, pero además para muchas otras cosas que no definen ese trabajo, sino personales, grupales, societario, todo. Pero la cuestión es, ¿se está produciendo realmente ese tipo de trabajo que lo ven los alumnos cuando salen? Y no lo digo por vuestro caso concreto, sino pues hablando como ciudadano, como madre, como familia. Veo a la gente que sale de la universidad diciendo, ostras, pues a lo mejor no está al 100% preparado para un trabajo X, pero sale con unas competencias que le van a permitir abordar la vida con otro punto de vista. ¿Ahora mismo se está preparando así? Yo creo que todavía hay una cultura que hemos bebido, y digo hemos porque todos los que estamos aquí participando hemos bebido de la misma, de una cultura que valora muchísimo los conocimientos en base a contenidos, ¿no? A información, a cantidad de información que yo puedo memorizar y puedo comentar y puedo hablar de ello, ¿no? Y ese paso a las competencias, por mucho que lleve muchísimos años en el currículum de primaria, ¿no?, en otros currículums de niveles inferiores y también en el universitario, todavía nos cuesta pensar que una persona se puede formar en competencias y no tanto en contenidos. Entonces yo creo que ahí todavía el cambio cultural, no solo en las prácticas educativas de enseñanza-aprendizaje, sino también en la valoración, nos está costando. Aunque luego cuando vamos a entrevistas de trabajo, cuando vamos a empleabilidad, sí que se valoran, ¿no? Entonces hay un gap ahí que yo creo que no sé cómo podemos, bueno, abordar ese cambio cultural, ¿no? Pero ese es un cambio cultural que tiene que ver con algo que hemos mencionado antes. Y no se trata solo de lo que es la universidad y que si cuando sales de la universidad estás convertido en, ¿vale? Porque en la universidad no los tenemos en una incubadora. O sea, no es que los formamos y es Matrix y cuando salen de la incubadora esa ya se han convertido en. No, ellos siguen siendo parte de una sociedad en la que actualmente el modelo social predominante es un modelo social en el que no se valoran ni los conocimientos ni las competencias, donde se valora la imagen, donde se valora la marca, en donde se valora la capacidad de atraer atención, la capacidad de un montón de cuestiones, ¿vale? Entonces, estamos hablando de un modelo social que no evoluciona solo, que nosotros no generamos gente al margen de la sociedad que se incorpora. Ahora bien, intentando responder directamente a tu pregunta, yo haría dos acotaciones. Por un lado, creo que es mejorable el estado en el que salen los universitarios hoy en día. ¿Salen buenos universitarios de nuestras universidades? Yo te tengo que decir que creo que sí. Aunque claro, los mayores siempre nos quejaremos de que los jóvenes no son tan buenos como éramos nosotros, pero eso nos pasa desde los romanos. Entonces, nada nuevo bajo el sol. Pero yo sí creo que los jóvenes de hoy salen con unas competencias extraordinarias en muchas cosas. Ahora bien, hay una falta de sentido crítico y de interés por el sentido crítico y por el trabajo profundo en cuestiones que es un reflejo evidente de lo que somos en el resto de la sociedad. Miremos los discursos y las conversaciones que pueblan no solo nuestros medios de comunicación, sino
que pueblan nuestras conversaciones sobre política o nuestras conversaciones sobre economía, son todo conversaciones completamente superficiales en donde el sentido crítico brilla por su ausencia. Entonces, que nuestros estudiantes fueran de otra manera ya sería raro y ya me encantaría a mí poderles cambiar el sexo a ese nivel, pero no les puedo cambiar el cerebro en esto. Creo que hacemos creo que nuestras universidades son muy mejorables, pero creo que hacemos, y nuestros profesionales, yo incluida, somos muy mejorables. Pero que nuestras universidades hacen buenos profesionales, en general sí, yo creo que sí. Bueno, la educación le pasa como a la feria, cada uno le cuenta a la feria cómo le va. Y entonces la feria ha sido buena o mala según lo que has vendido, ¿no? Y yo creo que la educación le pasa un poco a eso. Entonces cada uno tiene su propia vivencia de cómo ha sido estudiante y las vivencias que tiene pues de sus hijos, de sus sobrinos, de sus nietos. Y dice, pues a mi nieto Claro. le ha ido entonces la universidad es así. Buena o mala. Y por eso además todo el mundo tiene la impresión de que sabe de educación. Sí, bueno, de esto te Porque hemos todo el mundo tiene una dicho, experiencia. en esto hemos dicho muchas veces que todo el mundo en este país es un buen entrenador, un buen No, cocinero. al médico nadie Presidente se de mete, gobierno, de fíjate. todo. Sí. A médico nadie se mete, a economista nadie se mete, pero a educación todo el mundo. Y además, en Sí, cuanto a haya maestro, dos clases, maestra. Yo claro. Sí. tengo dos preguntas. La primera es, desde mi experiencia, todo universitario con el que hablo, su respuesta es, solo importa la nota. O sea, da igual lo que te guste una asignatura, lo que no te guste una asignatura, da igual lo que estudies o si lo que importa es que la apruebes para conseguir los créditos y poder pasar a la siguiente fase. Que eso, como ya he hablado con Manel en otros episodios, claro, choca con toda la teórica de corriente de las competencias, etcétera, porque al final, y desde que se tienen que acercar a la EBAU, o como se llame ahora, que creo que ha vuelto a cambiar de nombre, Sí, a por la lo que me prueba costó final. aprendérmelo, pues EBAU, desde ese momento, que el único objetivo es conseguir una nota para poder entrar en la universidad, en la carrera que te guste, ya todo se convierte en un conseguir nota, conseguir una... de hecho, en la universidad conseguir un aprobado te vale para llegar a la licenciatura, hacer el trabajo de fin de grado y ya salir al trabajo. Y todo lo que haya entre medias, o sea, desde que apruebas la EBAU hasta que sales de la carrera, es una especie de bizcocho donde lo que haces es estudiar para conseguir la nota, aprobar. Da Te igual digo si más. es poniéndote un auricular Bluetooth y que te lo soplen. Da igual si te lo has estudiado y te lo sabes, que también los hay, oye. O haces Como un sea. proyecto chulísimo, pero la nota siempre está en el hipotálamo. Es absolutamente cierto. Pero tiene que ver, pero esto no, a ver, no es solo, además no es solo desde la EBAU. Ten en cuenta que todos los maestros y los maestros te lo dicen porque ahora se ponen notas en primaria, ¿eh? Ahora mismo se ponen notas en primaria. A mi hija le pusieron un 8,6 en no sé qué y un 9,4 no sé cuántas. En cuarto de primaria, ¿vale? Y en infantil también. Entonces, en el momento en el que decidimos, vivimos en una cultura de la comparación. ¿A quiénes fueron a los primeros que les pareció mal que se quitaran las notas de primaria? A los padres, porque ya no podían decir, a ver, mi niño que tiene un 8 o un 9. Yo quiero saber si tiene un 8 o un 9 para poderlo compararlo. Pero no, ahí nos inventamos los PA más, los profes. Claro, los PA menos. Cuantos menos o más, ahí también fuimos rápidos. Podríamos ponerle nota. Pero la cosa es que claro que solo importa la nota porque vivimos en un momento social en el que necesito la certificación. La universidad me certifica. Y todas las películas que nos hemos montado de no, en adelante no hará falta la certificación porque hay empresas como Google que en realidad te van a contratar solo por tus competencias. Sí, ¿cuántos empleados tiene Google? ¿Y el resto dónde nos empleamos? En gente que lo primero que te pide es enséñame tu título, después ya veremos y después ya me cuentas lo que te sabes. Entonces, sí, y es un mal endémico. El mal de la nota y el mal de los resultados cuantitativos es un mal que nos ahoga. Y no solo a los estudiantes, a los profes de las universidades, de los centros, nos ahoga el mal de la nota. Pero también es cierto que se empiezan a hacer aproximaciones, por ejemplo la de Mondragón, que está aquí, Amaya nos la puede contar, en la que la nota empieza a no ser tan importante. Lo que pasa es que, claro, siguen siendo minoritarias porque hay otras cuestiones que se regulan por nota. La beca que viene después, si me quiero ir de Erasmus, si voy a entrar a un máster y hay pocas plazas, eligen por nota. A ver, sí, yo sí que me gustaría comentar, porque es verdad que nosotras
digo nosotras porque somos más mujeres aquí, nosotras intentamos darle una vuelta, ¿no? Tenemos una conciencia muy grande. Estamos formando futuros profesionales de la educación, futuras personas que van a estar a pie de aula. Entonces, si queremos cambiar la educación, tenemos que cambiar la formación inicial del profesor, ¿verdad? Eso es como muy obvio. Podemos hacer prácticas diferentes, podemos trabajar por grupos, podemos hacer, bueno, flip learning, lo que sea, ¿no? Gamificación, tirirí. Pero si no cambiamos la evaluación, es muy difícil que cambiemos todas las prácticas, porque terminaremos haciendo un examen que es lo que cuenta para la nota y al final serás un número, ¿no? Entonces, bueno, pues yo aterricé aquí yo estudié aquí, ¿no? Pero es cuando estudié hace muchos años ya, yo soy ya un poco abuela cebolleta. Y cuando estudié sí hacíamos exámenes, pero cuando entré hace tres cursos aquí, dijeron, bueno, aquí no se hacen exámenes. Entonces, claro, eso por un lado dices, qué guay, qué motivador, ¿no? Pero por otro lado, vuelve el proceso de evaluación muy complejo y hay que estar dispuesto y dispuesta bueno, pues a evidenciar todos los pasos en base a competencias. Bueno, empieza a construir un montón de engranajes de diferentes tamaños que tienes que articular y la evaluación se convierte en un proceso que, bueno, sabemos que corregir exámenes es un rollo, pero vienen como un tsunami, los corriges todos y ya está, y pones las notas y se acabó. En cambio aquí, pues por ejemplo, los alumnos desde primero les decimos que no tienen exámenes, vienen de segundo de bachillerato, donde han tenido la cultura de engulle, vomita, y tienes una nota y eres un número, y ahora de repente no tienen notas, se sienten perdidos. Vuelvo a hablar de ese cambio de cultura, ¿no? Y justo hoy a la mañana he tenido reunión con unos de mis alumnos para hablar de la evaluación y claro, sí que terminamos teniendo un número porque evidentemente tiene que haber un expediente académico, pero el hecho de que durante 2 meses, 3 meses y no haya ningún tipo de prueba calificativa y todo sea una evaluación formativa basada en trabajos, evidenciar todo el proceso, les produce bastante desorientación. Y algunos de mis estudiantes se quejan de eso, ¿eh? Después vienen y me dicen, mira, Linda, sí, he aprendido un montón, me parece súper interesante, me ha interesado mucho la asignatura, pero si a mí ahora me preguntan si quiero un examen o volver a pasar por lo que he pasado contigo, hazme un examen. Claro. Yo tenía un nombre. Di. Es verdad que en el primer año, que es cuando los cojo yo, cuando están tiernecitos todavía, en primer año es muy duro, pero cuando llegan al cuarto año, que ya tenemos pues esa perspectiva longitudinal de personas que han pasado por todo el proceso con una evaluación formativa sin esos exámenes, esas calificaciones tan marcadas, es un proceso muy enriquecedor, a nivel, diría, que más personal que profesional. Pero tenemos que tener en cuenta que, claro, es, como decía Linda, anecdótico y es muy difícil comenzar con esta cultura en primero de carrera sin haber tenido una historia, una mochila de todos los niveles anteriores y vienen ya con esa cultura de necesito un número, mi madre me está pidiendo un número, lo necesito, Amaya, dímelo, dame un 5 aunque sea, y entonces es algo que tenemos que hacer desde una mirada sistémica y podemos estar aquí los satélites, ¿no? Intentando innovar, dando la vuelta, pero precisamente queremos que haya ese efecto cascada y bueno, pues esperamos que lo consigamos. Pero, y cuando hablamos de educación, sí. Que cuando hablamos de educación superior, además, nosotros estamos hablando desde educación, ¿vale? Sí. Que en educación nos hacemos estas películas de no, la evaluación formativa y no sé qué películas, pero ten en cuenta que el resto de educación superior, el resto de profesores que damos clase en la universidad, de hecho nosotros tenemos conocimientos de educación porque da la casualidad que estudiamos eso en la facultad, pero hay un montón, el resto de facultades, donde la mayoría de los docentes, para ser docentes, no necesita ningún tipo de formación docente, ¿vale? Solo necesita ser un estupendo ingeniero, químico, historiador, y después queda a voluntad del docente formarse o no. Con lo cual, para ellos, para alguien que se ha formado en la cultura de aprender
para terminar o para obtener una serie o transmitir una serie de conocimientos, que es el concepto clásico, y además de hacer una evaluación en donde la gente me demuestre que es capaz de saberse lo que yo me sé, que es normalmente el concepto de examen clásico. Con las mismas palabras. Claro, como yo me lo sé, no, habrá gente que sea más flexible, pero como yo me lo sé, que es el concepto de evaluación clásico, estamos hablando de que una gran mayoría de la educación universitaria lo que hace es reproducir lo que vivió, con lo cual las grandes reformas en educación universitaria son incluso, si cabe, más complejas que en educación primaria y secundaria, donde la gente de primaria es especialista en educación y la gente de secundaria tiene un máster en educación secundaria, que podemos hablar más o menos de él, pero que tienen formación. En el caso de los universitarios no tenemos que tenerla. Y nada de lo que se nos evalúa tiene que ver con eso, con nuestra formación como docentes. Bueno, es que habéis, claro, ya es que están todas las preguntas que os iba a hacer, ya las habéis tocado, por lo cual tendría que soltarlas así en plan metralleta para que las respondierais todas seguidas, pero es que yo una de las cosas, ya he dicho en varios podcasts que yo he estudiado Bellas Artes. Desde mi perspectiva, la noción de un artista funcionario no tiene sentido. O sea, un profesor de pintura que es funcionario va contra el propio espíritu del pintor. O sea, si ya no tiene que preocuparse por su creación, por su mundo, porque tiene el sueldo seguro, un poco va a enseñar porque ha perdido todo a incentivo, que es lo que tienen los artistas, ¿no? Entonces, yo quería, y esto Sin lo enlazo embargo, con otra de las cosas... ¿Perdona? Pero en la Facultad de Bellas Artes no solo se forman artistas, también se forman críticos, también se forman curadores, también se forman un montón. Es que parece que cuando lo vemos así, es cuando entendemos que solo podrían estar dando clase de Bellas Artes artistas. Y entiendo que debe haber un grupo de artistas que sea profe de Bellas Artes, como profesor, en esa figura ideal de los buenos profesores asociados que de verdad venían del mundo laboral y nos daban esas clases estupendas en donde nos contaban su... Pero hay otro mundo, que es el mundo profesionalizador de gente que no es artista, como en los conservatorios no solo se hacen solistas, sino también se hacen productores musicales, ingenieros de sonido y gente que hace jingles comerciales, y toda esa gente necesita una serie de formación que no necesariamente es artística en ese sentido tan marcado. Aquí voy a decir, yo claro, vengo del Pleistoceno y entonces yo soy licenciado en diseño, pero para licenciarme en diseño tuve que estudiar Bellas Artes. Eso suponía que tenía 3 años de pintura, 3 años de dibujo, 3 años de escultura, obligatorio solo para llegar a la especialidad. O sea que incluso el que quisiera ser crítico de arte tenía que aprender a pintar. Tenía que hacerlo todo. O sea que, en fin, que no. Y yo lo digo por la experiencia que he tenido con mis profesores. Aquello era pues un cementerio, claro. Un profesor que todos los meses cobra un buen dinerete solo por ir a clase, pues es que, como tú dices, si no tiene vocación de profesor y lo único que ha conseguido es una plaza, le han dado una plaza, pues no tiene... Y además, en mis tiempos éramos 110 en clase, eso también lo voy a decir, pues poco enseña. Pero bueno, eso es... ¿Os parece correcto que los profesores... Que me gustaría que explicarais desde vuestro punto de vista lo del funcionariado para un profesor, precisamente por lo que habláis de que no tienen hay una cosa que decías y es esa visión de que un profesor universitario es un señor con una plaza de funcionario que gana un dinerito y haga lo que haga, es una visión ciertamente que hoy en día es poco sostenible en la enseñanza universitaria, sobre todo en la pública. Tengo que decirte que el cambio ha sido brutal, pero brutal. Hubo un tiempo en el que una persona, aguantando lo suficiente, llegaba a profesor universitario si tenía buenas notas y tal, y estaba en el lugar adecuado. Gente, a ver, no quiero quitarle méritos a los que estuvieron antes que yo, faltaría más. Hay gente muy, muy, muy buena antes y después que yo, y hay gente muy, muy mala antes y después que yo, y conmigo, y yo misma. Entonces, pero un profesor universitario, para llegar a ser profesor universitario hoy en día, no solo es necesario dar clase, que nosotros tenemos que dar una serie de clases al año, sino que además tienes que responder, aparte de que tienes que ser doctor, ¿vale? Lo cual
pues quieras que no, tiene su carga de esfuerzo y tiempo. No creo que, alguna vez se lo he dicho a Manel, digo, yo creo que sacarse un doctorado no es una cuestión de inteligencia, sino una cuestión de perseverancia y curro, porque hay que sacarlo y hay que terminarlo. Entonces tienes que ser licenciado, tener un máster, un doctorado. Además, tener un doctorado, después del doctorado tienes que acreditarte. Para tener una plaza fija, te tienes que acreditar a ayudante o a contratado doctor para tener una plaza que no es de funcionario, es de laboral. ¿Vale? Esa acreditación la consigues a punta de publicaciones en determinados sitios y congresos que nadie te paga y jamás te van a pagar, sino que salen de la fundación, en mi caso la Fundación Espinosa Castañeda, que es la de mi marido y yo, que ha subvencionado mis idas a muchos congresos en un momento de mi vida. Después los proyectos pudieron pagar esas cosas. Y tienes que, después de que haces esa serie de publicaciones, de que participas en proyectos, de que haces el Pino Puente, entonces puede que te den una acreditación, con la cual te puedes presentar a un concurso público en el que en tu universidad o en otras, que ahora mismo hay una cantidad de gente opositando en universidades multivariadas de toda España por ahí, porque no hay plazas en todas partes, y entonces puede que te den una plaza. Puede que te den una plaza. Eso significa que hay gente que ha estado, desde que terminas la carrera, si tienes, imagínate que eres un sortudo y además un listo porque tienes una de las 20 mejores notas de una especialidad en España y entonces tienes una beca FPU. Entonces con una beca FPU ganas durante el doctorado, un licenciado gana 1.000 euros al mes. 1.000 euros al mes, ¿vale? Y plantéate vivir con 1.000 euros al mes en Madrid, ¿vale? Después terminas el doctorado y tienes que tener un mínimo de docencia porque si no, no te acreditas. Entonces, cuando tienes ese mínimo de docencia y logras la acreditación y por fin te sacan una plaza, puede que hayan pasado 10 años hasta que tengas tu primera plaza en un enorme, genérico caso estupendo en el que tengas plaza. Puede que haya pasado 10 años en que terminas la carrera y llegas ahí. Y cuando llegas ahí, ¿qué pasa? ¿Te sientas a esperar? No. Entonces tienes que sacar la siguiente acreditación. Y cuando te terminas de acreditar, yo ahora mismo, por ejemplo, soy funcionaria. Yo soy funcionaria y tengo que seguir publicando, porque si no publico en determinados índices, la nota, ¿te acuerdas lo de la nota? Esto vuelve a ser la nota, pero con otros nombres. Entonces, la acreditación, y con la acreditación tengo que sacar no sé qué, y con la acreditación tengo que sacarme el otro, y entonces tengo que hacer el Pino Puente horizontal y el Pino Puente vertical para que me acrediten y no me hagan dar 500 clases más, y no me hagan dar y me paguen lo que me toque y me pueda acreditar al siguiente tramo o no. Claro, nosotros venimos de una cultura en la que casi todo el mundo era titular y casi todo el mundo era funcionario. Ahora casi nadie. La universidad se sostiene a hombros de asociados falsos. Gente que no es que tenga un trabajo fuera de 40 horas y aquí, sino que fuera es autónomo y paga el autónomo y hace 5 asesorías en un sitio y está esperando que abran una plaza para poder opositar él con el doctorado, con las acreditaciones, con todo hecho. Y cuando se jubila un funcionario, lo que están haciendo nuestras universidades, ahora menos, pero tuvimos un ministro que cerró la contratación universitaria, y el ministro Ignacio Wert, que cerró la contratación universitaria y decidió que todas las plazas funcionarias completas se cubrieran con asociados, solo asociados. Eso significa que a alguien, un asociado cobra, en mi universidad cobra 300 euros al mes por 6 horas de clase a la semana, más 3 horas de tutoría, 9 horas de curro, más preparación, exámenes, toda la película, por 300 euros al mes, ¿ok? Yeah. Y tú eres un profesional. Entonces, y esa gente, esas personas que pueden ser buenísimos, pero yo sí tengo un trabajo de 40 horas a la semana, más estas 6 horas, voy reventado y puedo dar lo que puedo dar. Y no tengo tiempo para investigar, y no tengo tiempo para traer proyectos, y no tengo tiempo para... Nuestras universidades ahora mismo tienen un problema estructural, infraestructural de profesorado. Y ya no hay ese... Ahora mismo creo que... A ver, sí, seguimos siendo algunos vagos y otros siguen siendo muy buenos en lo que hacen, porque en todos los trabajos se fuma, que dirían las abuelas. Pero lo cierto es que no existe esa figura idílica del profesor universitario de
hágase usted profesor universitario, que esto está... No, yo creo que ahora mismo no le recomiendo a nadie que se plantee ser profesor universitario. Yo, mira. Yo quería la posición de Amaya, porque entiendo que Amaya venía de la escuela. Entonces hacía sus 40 horas más. Bueno, yo estuve en la escuela y luego me creé una cooperativa pequeña de asesoría que compatibilizaba, como dice Linda, con la docencia universitaria de esos 300 euros como asociada, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo yo estoy en una universidad que es una cooperativa, es una posición diferente, ¿no? Pero a mí me gusta contar una anécdota, y es cuando yo fui a defender mi tesis, pues allá por el 2017, mis padres vinieron a la defensa y cuando estábamos esperando fuera la nota, ahí como nerviosa, mi madre me dijo, ¡ay, cariño, ya está! Y le miró mi directora de tesis y le dijo, no, esto empieza ahora. Y mi madre me miró y me dijo, ¿pero dónde te has metido? Y digo, tranquila, ma, no pasa nada, no sufras. Pero esto es una carrera de fondo que la gente se cree, pues eso, que te sacas el doctorado o que empiezas a trabajar en la universidad y ya está, y das tus clasecitas y ya está, pero no, pues yo estoy en ese pino puente ahora mismo de la acreditación, intentando conseguir que me metan en proyectos, que me publiquen artículos, entonces... sí, es verdad que estoy en otro contexto, que es una universidad privada, pero esa acreditación y esa cultura que hay detrás de todo el profesorado universitario también recae en mis hombros. Entonces, bueno, yo ahora mismo veo a Linda como en otra galaxia, está en otro punto. Y eso repercute negativamente en los estudiantes y en nuestra aproximación a los estudiantes. Es una cosa que Alfonso, aunque no la ha dicho, va ligada. Tú dices, claro, antes era como ese profe funcionario no está tan al día, no está tan en la nota. Ahora mismo el problema que creo que tenemos los universitarios es que tampoco estamos en lo que toca, es decir, no. Ahora mismo, ¿qué es lo que más te importa? Tu docencia, cómo estás dando clase a tus estudiantes. Eso se sigue sosteniendo, como en la escuela, sobre los hombros de la voluntariedad. Porque lo que evalúan a los profesores universitarios es la investigación. Hay un amigo mío que no es profe universitario, pero que trabaja en una universidad y que siempre me dice, tía, me parece muy, muy absurdo, dice, porque a vosotros es como si yo contrato a alguien para que me arregle el motor del coche, pero le valoro lo limpio que está. Entonces se dedica a limpiarme el coche y el coche no arranca jamás, pero el coche es limpio como una patena, pero no arranca jamás. Los profesores universitarios nos evalúan por la investigación que hacemos, por los papers que publicamos y por los proyectos que tenemos. ¿Cómo está la formación de nuestros estudiantes? Como los zorros, sí puede estar, porque nadie la evalúa. Porque además son muchas pescadillas que se muerden la cola. Vale, tiempo. Porque yo rumiando una pregunta, no la quiero cortar en la conversación, pero eso lo veo, yo conozco a algunos profesores, conozco a vosotras, me parece, y alguno más, me parece fantástico, pero no sé qué porcentaje de gente que trabaja en la universidad soy como vosotros. Y como tengo dicho muchísimas ¿Como veces... nosotras de guapas? Por supuesto. De guapas, Eso, simpáticas, inteligentes, bien por dispuestas. No, pero como nosotros, ¿a qué te refieres? Pues personas involucradas, implicadas, que intentan cambiar el sistema. Lo de guapo ya va por sabido, pero lo demás es lo que a mí a veces me come la moral, porque, como tú dices, es un ejemplo de la sociedad y hay otros ejemplos como es mi tramo educativo, el siguiente, que exactamente tienes la misma, o no sé si exactamente, pero tienes una cantidad de personas que intentan cambiar. ¿Es suficiente? Esa es la pregunta. Las personas que están implicadas en la universidad, sea el número que sea, ¿son suficientes para hacer ese cambio? El problema es que tú puedes estar implicado y no ser en el cambio en el sentido en el que yo creo que sea el cambio. Eso pasa lo mismo en la escuela. Cuando tú dices, hay tantos profesores implicados en la buena educación, el problema es que buena educación significa cosas diferentes para diferentes personas. Si yo le pregunto a un profe
y voy a hacer una generalización con los ingenieros, ya que tengo uno en casa, pues me lo permito porque es como la familia, ¿no? Que se puede hacer un chiste de la familia. Si yo le pregunto a un ingeniero qué es para usted hacer buenos profesionales en la universidad, me puede dar una serie de respuestas y que él esté súper implicado en ello, pero que su respuesta a mí me horrorice desde el punto de vista de esa visión de la universidad como el cambio de las cosas. Hay una cosa que no se ha hecho desde hace muchísimo tiempo. Cada vez que alguien pretende, y si miras los documentos de la CRUE, lo muestran con mucha facilidad. La universidad hace mucho tiempo que no se pregunta seriamente y se responde ¿para qué estamos aquí? La misión. Esta respuesta que te hemos dado, Amaya, y que te he dado yo, que os hemos dado nosotras, es una respuesta que nosotras hemos pensado de forma personal, pero que si tú miras las misiones, los planes de transformación, las misiones de las universidades, se siguen remitiendo a Ortega y Gasset, año 1930. Estamos hablando de que de verdad la misión de la universidad es la misma que era en 1930, en el año 2022, con la que ha caído desde entonces, con el cambio social, económico, político, cultural, tecnológico que hemos tenido, de verdad. ¿Son las mismas misiones? Teniendo en cuenta un mundo globalizado, un mundo con las migraciones que tienen, un mundo con el estado social y económico que tenemos ahora mismo, ¿de verdad nos basta con decir que Ortega y Gasset, esas son las misiones de la universidad y tira para adelante? Todo el mundo se sube en Ortega y Gasset y es como caballo ganador. Sí, Ortega y Gasset, yo también, porque la misión es formar profesionales. Pero formar profesionales es una cosa que es un hueco. Ahí dentro puede caber lo que sea. Yo puedo entender que profesional es alguien que es obediente y que sigue las normas de X persona. Y eso es para mí ser profesional. Yo creo que si lo miramos desde el punto de vista de quién está implicado, la mayoría de los profes de la universidad, y aquí va a tirar un farol, la mayoría de los profes de la universidad están implicados. El problema gordo es que igual no hemos querido tener esos debates, porque son debates duros y a cara de perro, y son debates que nos exigen posicionarnos ideológicamente, y eso nos incomoda muchísimo, y son debates que además lo urgente no nos da tiempo a lo importante. Oye, que me van a cambiar la ley, que me quitan que ahora ha salido el ranking de no sé cuántos y tengo que responder a no sé quién y a si sé quién y al este y lo otro. No tengo tiempo de plantearme si Ortega y Gasset sigue funcionando. Tira para adelante con Ortega y Gasset. Y ya nos preguntaremos las cosas importantes en el futuro. Hay un par de libros, uno que se llama The Good University y el otro que se llama Generous Thinking, que los leí la semana pasada, y hablan sobre el para qué sirve la universidad y cuál sería la universidad del futuro. Pero claro, son debates en los que la CRUE no ha visto que entre, ni los ministros entran. Fíjate que en todas las leyes universitarias todo el mundo busca la excelencia, la unidad, la no sé cuántos, pero lo que hay debajo de esas palabras... Sí, bueno, la excelencia es otra de las palabras espera, que voy a hacer el chascarrillo. ¿Pero tú crees que el ministro sabe de qué va esto? Yo creo que sí, ¿sabes? Yo creo que sí. Lo que pasa es que... Lo sabe, pero no lo quiere contar. Que pasa, a ver, yo sinceramente creo que el problema no es que los ministros lo sepan, porque además hemos tenido ministros ciertamente nefastos, bastante... Sí, infausto recuerdo, de hecho, sí. Entonces... pero lo difícil es que cuando se trata de decir, no, nosotros somos esto, oye, para eso tenemos más de un mecanismo de gente que podría decir, oye, no, espérate, señor ministro, nosotros somos esto. La respuesta es tan vaga y tan terriblemente insulsa que no hay que defender, porque es como, nosotros somos lo que tú quieras y un poco más, porque no tenemos una respuesta, porque no ha habido ese debate. No existe ese debate ideológico de qué demonios es la universidad. Tendría que tener ese debate, que habría que convocar en la universidad, un concilio, pero ¿qué haces? Convocas en un la CRUE tenemos de una CRUE. Explícale a los oyentes qué es una CRUE. La CRUE es la Comisión de Rectores de las Universidades Españolas, de todas, están todos ahí. ¿Sí? No sé si se llama comisión o la C, no sé si es de comisión, pero entiendo que sí es de comisión. Pero es una junta de rectores. Pero claro, los rectores están ahí en nombre de todas las universidades públicas y privadas e intentando hacer equilibrios. Pero yo no he visto ni un solo debate productivo de fondo, y además no solo la CRUE. Yo creo que debe ser un debate que se tiene que mantener a nivel estatal, en el caso de España por su modelo de educación superior a nivel estatal, y también las universidades privadas deben tener su debate, porque no es lo mismo a qué se dedica una universidad privada que a qué se dedica la universidad pública, que pagamos entre todos, ¿vale? Y que no solo es pública por ser gratuita, porque ya hay universidades privadas que dan becas y que
¿Eso también sería público, entonces? No, y yo creo también que, o sea, los espacios de debate también tienen que ser de la misma organización, quiero decir, como un colegio. Locales. Eso es, o sea, siempre hablamos de, y al final entramos en la queja, ¿no? De qué difícil es mover todo ese dinosaurio, vale, de acuerdo, pero también desde lo local, ¿no? Desde lo local, desde nuestra universidad, nuestra facultad, nuestro colegio, también creo que es importante abrir espacios para plantearnos este tipo de debates, porque si no, nunca, si estamos esperando a que lleguen de arriba, pues probablemente no lleguen o probablemente lleguen algo que, bueno, pues que igual no va con nosotros, no va con nuestro contexto, porque no es lo mismo vivir en el País Vasco que vivir en Andalucía, que vivir en Extremadura, que vivir en Canarias, ¿no? Entonces, yo creo que la misión, vale, puede ser parecida o podemos estar de acuerdo algunas personas, pero lo más importante es que en la misma organización haya una visión compartida, una misión compartida y que todos rememos en la misma dirección. Y cuando hablamos de implicación, que todos pongamos nuestro granito de arena en lo local. Ya veremos cómo vamos solucionando las piedras más grandes, ¿no? Pero yo, en ese sentido, sí que creo mucho en que lo local y la persona que tenemos al lado tiene mucho que decir y tenemos que abrir esos espacios de debate, que luego vamos a clase, en nuestro caso, ¿no, Linda? Hablar con nuestros alumnos y hablamos, no, hay que debatir, vamos a hablar de esto, pero luego entre nosotros nunca cogemos tiempo para plantearnos este tipo de cosas. Sí, bueno, me recuerda al San Benito de vamos a enseñar a los alumnos a ser cooperativos y los claustros cada uno por su lado, ¿no? De los colegios. Muchas gracias, ¿no? Pregunta, bueno, tengo dos. Una de ellas es, ahondo un poco en lo mismo porque me pasa igual que en los colegios. Vuestro campo de innovación, porque yo la palabra innovación es eso, cada uno la puede entender como de una forma concreta, pero siempre he pensado que es casi bordeando el sistema, ¿no? En el límite de lo que el sistema te permite hacer para ser diferente, para tener una aproximación diferente. ¿Se puede hacer eso en la universidad? Primera pregunta. Y segunda, ¿qué os dicen los alumnos que salen de vuestras manos y que llegan a un cole a trabajar con toda esa carga que le decís de autocrítica, de pensamiento comunal, en el sentido vamos a remar todos a una, y vienen de vuelta y decir, Amaya, Alina, me cago en la tos, que me habéis hecho no sé qué, llegó a un cole y ¡zasca! ¿Qué os dicen? Pues sí, pues nosotras en ese sentido sí que bordeamos pues, como con la evaluación, ¿no? El ejemplo que hemos puesto con la evaluación. Y claro, igual pones el listón, ¿no? A los alumnos y alumnas, bueno, mira, esto se puede hacer, se puede cambiar la educación, y van a las prácticas, ¿no? Desde primero, además, en nuestro caso, y vuelven, bueno, es que claro, se sigue haciendo como cuando yo iba a la escuela o no me han dejado ni hacer ninguna propuesta, tal. Entonces, bueno, yo creo que lo interesante es coger ese material, ¿no? Desde primero, insisto, ese material, esa vivencia y poder construir encima de ella. Decir, bueno, vale, muy bien, te quejas, ¿no? Porque esa es lo primero que traen. Es que, mira, no hacen lo que nosotros decimos, es la queja. Vale, vamos a construir esa queja en cómo lo plantearías tú, qué necesitas para hacer otros planteamientos. Claro, los planteamientos normalmente son planteamientos finales de yo lo haría así, sí, eso está muy bien, pero ¿cómo podemos caminar hacia ahí? Porque hay un camino que hacer y lo difícil no es tan hacer el planteamiento final, el maravilloso, el ideal, sino qué escalones tenemos que ir subiendo para llegar a ese ideal que nos hemos puesto, que luego veremos que no es tan ideal, porque va a llegar un grupo, como decíamos antes, ¿no? de alumnado con unas necesidades concretas o viene una pandemia y nos pone todo patas arriba y nuestro ideal se va al carajo, ¿no? Entonces, bueno, está bien beber de toda esa innovación, pero también de ese espíritu crítico de que, bueno, tampoco nuestro objetivo no es ser innovadores. O sea, yo eso, vamos, no me pongo como objetivo ser innovadora. Yo tengo esa capacidad de innovación para volver a la misión, ¿no? Que hemos dicho antes, a cumplir la misión que tiene la escuela, que tiene la universidad, y voy a ir cambiando y adaptando mis maneras de hacer, bebiendo en mi caso, de la investigación o de lo que vaya aprendiendo yo también,
Y mi alumnado tiene que hacer lo mismo, tiene que ser consciente de que, bueno, hay una realidad, estamos aprendiendo a cambiar esa realidad, pero el verdadero reto es dibujar un camino para llegar a ese cambio. Es para enmarcar la frase, me ha encantado la frase, es para enmarcarla, estoy por tatuármela, te lo prometo. La de mi objetivo no es innovar, y me parece brutal y sensacional, porque efectivamente una de las cosas que además es curioso, mi clase, cuando voy a clase, normalmente yo entro y de vez en cuando pido el mando del proyector y siempre cojo una tiza y no llevo ordenador a clase, voy con el móvil solo. ¿Por qué? Porque los que hacen cosas son mis estudiantes. Entonces, la gente dice, pero bueno, tú no es que eres la innovación, tú no eres la de TICS, no debería llevar un poco más de TICS encima, no sé. Entonces, un poco, sí, unos cuantos TICS. Entonces, y la cosa es, una de mis grandes preocupaciones con los estudiantes es hacerles conscientes de la carga de trabajo y la misión brutal que les cae sobre la cabeza. Y eso implica no que sientan que son capaces de innovar, sino que hagan todo lo que tengan en su mano para que sus estudiantes reciban la mejor educación posible. Y eso implica... Eso ya es innovar hoy en día. No, es una palabra término muy de etiqueta. Sí, pero es un poco de trabajar. Y lo que quiero decir con innovar, que no, la palabra la odio, es como es el San Benito que tienes que hacerlo porque si no parece que no estés trabajando en la buena línea, sino en el sentido de, tengo la sensación de que hay que estar siempre casi a contracorriente de lo que marca los estamentos políticos para poder hacer lo que tú crees que es el objetivo, porque estamos muy constreñidos. Yo creo que a ver, también eso lo elegimos, recuerda que eso se vota. Entonces no hay que olvidar ese punto, que las cosas se votan. Entonces, efectivamente, y si miras las comunidades españolas, las comunidades autónomas están en condiciones muy distintas de innovación educativa en primaria y en secundaria, porque sus gobiernos pueden legislar en torno a qué márgenes dan. Y en todas hay quejas, por supuesto. En todas hay por dónde llorar, por supuesto, porque la educación, eso me lo recuerdo de mi profesora de economía de la educación, que decía, las necesidades en educación son potencialmente infinitas y los recursos siempre son escasos. Entonces siempre tendremos por qué ojo llorar. Pero los márgenes de innovación son distintos en cada espacio y en cada espacio político, porque son espacios políticos que se le conceden a las escuelas. Y depende de la comunidad autónoma, se tiene más o menos margen para innovar y además se incentiva más o menos márgenes para innovar. En el caso de la universidad se puede hacer márgenes y se hacen, los problemas no suelen venir de los constreñimientos de las grandes políticas. Por ejemplo, en época de COVID, hay una cuestión, es que la definición de examen en el reglamento, los reglamentos universitarios genéricos, se trata de un evento presencial en el que el estudiante tiene que rellenar un trabajo normalmente escrito u oral, durante un periodo de tiempo muy concreto, que son hora y media, 2 horas, 3, 5, 22. Pero nadie se ha planteado que se pueda hacer un examen final, individual y sumativo, que el estudiante se lo lleve a su casa y me lo traiga pasado mañana. Porque es que se lo copian, pero yo puedo hacer un examen que no se copie en esas condiciones. Entonces no lo puedes llamar examen. ¿Y por qué no lo voy a llamar examen? Si es un examen, es lo que estoy haciendo. Entonces ese tipo de constreñimientos están en la legislación previa y en todo lo que son todas las políticas que están anteriormente. Y tenemos que, lo que hacemos las personas que intentamos mover esas barreras, esas fronteras de las que hablas tú de innovación, es empujar. Claro, ahí vamos empujando. Entonces, cuando tú demuestras que yo hago examen final, aparte de evaluación formativa, yo hago un examen final sumativo, porque quiero que el estudiante me demuestre que es capaz de hacer una serie de cosas al final del todo. Y entonces lo hago. Lo que pasa es que es un examen final que ellos tienen con un mes de antelación. Es un examen que pueden trabajarlo en grupo si les da la gana, pero tienen que presentar un individual. Y yo soy muy pagada de mí misma y estoy convencida que no se pueden copiar, ¿vale? Entre ellos. Tengo mis mecanismos para trabajar con ello. Pero la cosa es que, claro, cuando yo presenté mi examen, eso en términos legales es complicado, porque era como,
pero eso no es un examen, pero es un examen presencial, no es un examen presencial, pero es un examen escrito, pero no es escrito, pero... Y ahí te mueves en los márgenes. Hay una cosa que me gusta hablar con mis estudiantes, aparte del camino que me ha parecido fundamental de lo que ha dicho Amaya, y es recordar que las cosas se hacen siendo capaz de ver la dirección del cambio y dando pasos hacia ella. Y ahí no creo que sea siempre a contracorriente. Fíjate que hay un fenómeno que tú lo puedes ver en diferentes sitios en España y nosotros ahora mismo hay una estudiante de doctorado que lo está estudiando precisamente, y es el fenómeno de los innovadores educativos con TIC, que hace 10 años concretamente, bueno, ahora van a ser 15, que eran francotiradores de sus centros, normalmente a costa de enemistades, malos rollos, que les hicieran bullying en el claustro, que lo llevaran fatal y tal, y que después después de 10 años, se convirtieron en directores de sus centros, en jefes de estudio, en gentes de partes del equipo directivo, que han llevado a sus centros a movimientos de cambio súper importantes y que han hecho de su centro un centro de cambio y mejora. Eso se ha hecho. Después hay un montón de cosas que han intervenido en por qué la innovación no se sigue haciendo. Por ejemplo, el papel de las empresas y el papel de otros actores que han entrado en el marco de la innovación educativa. Pero yo creo que sí hay movimiento a favor y movimiento de hacer camino, porque además esos francotiradores que estaban peleados con todo el claustro y qué tal, tuvieron que hacer camino para conseguir que el centro llegara hasta ahí. Y mostrarles eso a los estudiantes es importante, es decirles, vais al mundo donde la gente obviamente se resiste al cambio, pero en el cole y en una empresa. Lo ideal es que me dejen seguir haciendo lo mío como yo lo estaba haciendo siempre, no me líen la película, si me tengo que reeditar otra vez. Pero la idea de encontrar el camino para llegar a la mejora, al cambio, de la innovación, y la idea de no pretender, de partir de una visión muy clara de cuál es el objetivo y llegar hasta él a través de pequeños pasos en colectivo, y de que el cambio no se hace de forma unitaria, sino como centros y comunidades más grandes, yo creo que es una parte en la que tenemos que trabajar y en la que yo intento trabajar con mis estudiantes cuando los vuelvo a ver y cuando vienen a verme y a charlar con ellos. Porque yo los tengo en primero, los míos hacen prácticas desde segundo. Vale, vamos a cambiar de tornas, que tengo una pregunta ahí. ¿Habéis leído, si lo habéis hecho, si no, os comento yo algo, las 24 propuestas de reforma, sí, tanto de la formación inicial y continua del profesorado? He terminado pero sí, las tengo aquí también. Bueno, yo las tengo más que subrayadas, pero ya escribiré sobre ellas, porque hay cosas buenas, pero hay cosas como Madre del Amor Hermoso todavía sí. Pero algo que os haya llamado la atención, para bien, y algo que digáis, me cago en tosferina. Hay un montón de cosas. Creo que hay un análisis que tengo que recomendar a todo el que esté oyendo esto, que es el análisis que hace Trujillo. Fernando Trujillo ha hecho un análisis que creo que está muy bien, creo que está bonito, creo que está bien hecho. Y además, aparte de que con Trujillo tenemos muchas cosas en común, creo que, y amistad, creo que hace un análisis gracioso. A mí me llama muchísimo la atención el hecho de que todavía nos estemos planteando determinadas cosas. Y también es como, ¿en serio todavía estamos aquí? Pero hay cosas que me sorprende y que coincido con Fernando en, por ejemplo, la falta de fondo en las propuestas, cuando tenemos investigación educativa en este país y en países de al lado y en países cercanos, tan profunda en cuestiones importantísimas sobre la formación del profesorado, y que todavía sea como, veremos, a ver si encontramos alguna encuesta que nos ayude. Oiga, encuestas no, hay estudios en 1000. Y otra cuestión es que a mí la comparación con los médicos me chirría muchísimo, porque yo me alegro de que los médicos tengan la visión y la consideración social, muy a pesar de los pesares y de que creo que no se les trata ni la mitad de lo bien que merecen con la que ha caído. Pero, te doy fe, que vivo como pero la consideración que tiene un médico y el tipo de condiciones de trabajo que tiene un médico no la tienen los maestros. Y las prácticas, plantearse el MIR educativo cuando partimos de
de unas condiciones de trabajo que no tienen nada que ver con las de un médico y las de un profesor universitario de la Facultad de Educación que no tienen nada que ver con las de los profesores de medicina, pues es completamente absurdo. Es completamente absurdo, porque tendríamos que empezar a cambiar desde el principio un montón de cosas. O sea, yo no puedo mandar a los estudiantes a cualquier escuela y pretender que eso sea un MIR, porque a lo mejor lo mando a una escuela donde están trabajando en cosas súper punteras y súper emocionantes y a lo mejor no. ¿Eh? Y entonces ese es súper bueno y súper emocionante, hace 3 operaciones a corazón abierto y se va a su casa, y no, sigue teniendo los 25 nanos o los 35 nanos que le tocan y los tiene todos los días, por muy bueno que sea. Entonces la comparación es muy dura y parece como muy aparte de que no se afrontan determinadas cuestiones con seriedad, y que creo que hay cosas que yo no las termino de ver. Yo, por ejemplo, en mi facultad recibe, como os decía al principio de esta conversación, la mitad de los estudiantes que piden plaza en ella, Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, para las carreras de primaria y de infantil. Nosotros no tenemos un problema de calidad de estudiantes. Si le vamos a pasar una prueba a los estudiantes para entrar, ¿por qué a los de educación y no a los de químicas y no a los de matemáticas? Y si les vamos a pasar una prueba a los de educación, ¿nos la van a pasar los profes de la facultad también? Uy, porque igual... Bueno, no sé. a mí me llamó mucho la atención que hablaba de pruebas y exponía una concreta que era del pensamiento lógico matemático, como diciendo, eso hace falta Sí o sí. ¿y por qué no de pintura? ¿Y por qué no de baile? A poner cosas claro, al aire. y de capacidad artística y de capacidad de No, pensamiento filosófico, y cuando una prueba eres profesor escrita, de primaria. claro, cuando una prueba de comunicación escrita, que te vas a relacionar con tu alumnado por escrito. Si fuese una comunicación tendría que ser corporal, oral, que es cómo vas a tratar a tu alumnado, o le vas a pasar notas. Entonces, Cuando además se supone que eso son competencias básicas del bachillerato, sí, que se han probado en la EBAU. ¿O claro. qué pasa? ¿Que los matemáticos no hace falta que sepan pensamiento matemático? Claro. Ah, no, que los matemáticos no hace falta que se comuniquen por escrito. Claro. No. O la prueba sobre pensamiento crítico. Dices, bueno, si tengo que hacer una prueba especial de pensamiento crítico, ¿qué pasa? ¿Que el que estudia ingeniería no tiene que ser crítico? Es como, ¿me perdonas? Por eso son cosas que, no sé. Amaya, te ibas a decir algo. Sí, no, yo también tengo subrayado, o sea, no he leído todo el documento porque mi hijo no me deja dormir y entonces me duermo a la noche. ¿Ves? Para algo tiene que servir el documento. No es por el documento que me duermo, créeme. Pero que tenía subrayado eso, la prueba de acceso que iba a evaluar, lo tengo aquí delante, ¿no? Evaluar la competencia comunicativa, razonamiento crítico y la competencia lógico-matemática, ¿no? Entonces, claro, es que eso es fundamental en la profesión docente y en el resto de profesiones no tiene lugar, ¿verdad? Entonces eso... Y luego otra cosa que a mí tengo subrayada también y me parece, bueno, a mí me gusta... Llamativa. Y es, leo explícitamente, la calidad del sistema educativo depende de la calidad de sus docentes. No obstante, la calidad del trabajo de los docentes no puede ser superior a la calidad de las políticas que dan forma a ese ambiente, ¿no? Entonces, bueno, pues... Tiene luces. Es una frase, ¿vale? Pero sí que es verdad que, bueno, parece que nos damos cuenta de que no todo el peso recae en los docentes y en la implicación, porque claro, si no lo haces bien es tu culpa, porque no te implicas, porque no te formas, porque no... ¿sabes? Porque no eres bueno, porque no eres competente, porque no has llegado hasta aquí. Porque tienes vida social, porque quieres conciliar, ¿no? Cosas así como un lujo asiático. Extravagancias. Empezando a dar cuenta de que las políticas que se toman, ¿no? O sea, que al final condicionan también condicionan las condiciones, iba a decir, pero al final dan forma a esas condiciones que realmente me permiten a mí ser mejor docente o peor, bueno, no mejor o peor docente. Que no sí, pero te permiten ejercer tu competencia. Eso se llaman condiciones de la agencia. Para que una persona realmente, yo puedo ser muy competente en lo que sea, pero si las condiciones en las que estoy y las oportunidades que tengo para ejercer esa competencia no existen, yo puedo ser súper competente digitalmente, pero me dejas sola en medio del Orinoco
Y entonces no hay wifi, con lo cual mi competencia no la puedo ejercer, con lo cual no tengo agencia de la competencia. Y ya Es que absurdo. habláis, ya que Yo creo habláis que de... déjame una cosita, yo creo que las propuestas, me gusta que Amaya haya puesto el dedo en el... Hay cosas que son muy buenas y muy rescatables, pero insisto, como siempre, hay muchas cosas que, que igual se nos quedan en frases. Necesitaríamos mayor desarrollo y creo que se les hace tarde para el desarrollo. Ojalá que más. Ahí es donde iba, porque las frases están muy bien y el espíritu podemos decir, bueno, vale, Comprarlo. Te lo compro. Pero quiero recordar que en el preámbulo del primer borrador o del segundo de la LOMCE hablaban de los talentos. De que en revisión, salía en revisión como diciendo, esto es lo que hay que hacer. Y bueno, pues entre lo que pone el preámbulo y lo que desarrolla la ley se están pegando de tortas. Sí. O sea, las frases al final hay que, llevarlas a buen puerto. Digo yo, ya que salen los temas de políticas educativas y que tiene mucho que ver, ¿tenéis la sensación de que ahora mismo las políticas educativas tienen más de mediático y de peso político que de intento de transformación? No. Ay, Emma, es que nosotros... Yo creo sinceramente... En educación, a ver, en educación, obviamente hay una cuestión que es toda la política es mediática y ahora mismo el primer golpe se da en los medios y el discurso gordo es en los medios y la gran discusión está en los medios. ¿Y qué tanto les importa lo de la educación? No tengo ni idea. Y la educación es además ahora no solo un campo de batalla político, sino además un campo de batalla económico, que antes, hace mucho tiempo, no lo era. Hoy en día lo es. Y además es uno de los, de hecho, la innovación en educación con tecnología, el EdTech, es uno de los 6 negocios más lucrativos del mundo, según todas las revistas de economía hoy en día. Es el gran caballo de inversión. Ahora, la pregunta es, ¿tú crees, Linda, que todas estas propuestas que se están haciendo desde el gobierno de la nación para el cambio educativo, yo creo que en principio son muy mejorables, pero creo que sí hay cosas que son muy rescatables. Tampoco es tan difícil con la que habían hecho antes. O sea, con la que había caído antes, creo que no era muy difícil rectificar una línea de trabajo y una línea de mejora, porque las líneas de mejora, las líneas de los estándares y de las grandes sábanas de estándares en las que estandarizamos todo y creemos que centralizando las pruebas de competencia, las pruebas de certificación, que es lo que tiene hecho la reforma de Estados Unidos, de la educación de Estados Unidos de hace 40 años, y que tiene la educación de Estados Unidos como la tiene, he hecho unos zorros, educación básica. Y perdiendo maestros día a día. Y perdiendo maestros día a día, entonces... rectificar de ese, que era la deriva en la que habíamos ido de cabeza, no era muy difícil. Entonces, pero yo sí creo que hay cambios de calado y de calado importante rectificando ese tipo de cosas. Y además creo que las comunidades autónomas, insisto en el poder de las comunidades autónomas, aunque yo esté en Murcia, tengo que decir que hay comunidades autónomas en toda España que se están tomando en serio el asunto del cambio del currículum. El hecho de que los contenidos mínimos sean mínimos de verdad, el hecho de que haya margen para que los profes innoven y cambien y puedan hacer cosas, que es mejorable, sí, pero yo sí creo que los cambios son relevantes de cómo se podrían hacer. Me gustaría cambiar un poco el tercio y haceros una pregunta a vosotras que lo vivisteis dentro con la situación actual que vivimos, y aquí es posible que también hable el abuelo Cebolleta, con la superpoblación de grados, de especializaciones, los dobles grados, los triples grados. O sea, si la universidad no tiene que necesariamente preparar a los alumnos para el mercado de trabajo, es necesario que haya 5 variantes de biología más geología y otras biología más fitología o lo que sea, o veterinaria más animalística y otro que es veterinario especializado en peces y otro en cucarachas y eso, si me permitís la broma con todo eso, pero para los que lo vemos ya desde una cierta distancia, si no tienen que prepararlos para la vida laboral necesariamente y solo vuelves a insistir en una... No solo. No solo, por eso. No es lo mismo, no es necesariamente sí, pero no solo. No solo. Es necesariamente obligatorio que haya esta
proliferación de grados diferentes? ¿Ayuda de verdad a la La hora? superespecialización te refieres, que Sí, haya una superespecialización. que luego no es Yo tal, creo, porque luego de todas formas tienen que hacer un máster. O sea, que al final cogen un grado, pero luego tienen que hacer un máster, que es donde de verdad se van a especializar en algo una vez que han descubierto lo que les gusta. yo creo que, perdón, por favor, Anmaya. No, no, dale, dale. Creo que no, la percepción de que hay una cantidad extraordinarísima de carreras de grado, yo creo que no son tantísimas, ¿eh? Y creo que proviene también de los cambios que vemos venir. Probablemente sea nuestro particular, que todos tenemos el nuestro abuelo cebolleta detrás, pero seguro que a los del Trivium y a los del Quadrivium le pareció una locura que se separara la Facultad de Psicología de la Facultad de Derecho. Les pareció ¡guau! Una locura. Y cuando Pedagogía se separó de Psicología era como ya va, apaga y vámonos, que esta gente está montando chiringuitos minúsculos. Yo creo que esa superespecialización responde a que el nivel de especialización de determinados profesionales y además el nivel de especialización de determinadas conjunciones es muy grande. Ahora, lo de los doble grados y lo de los triple grados, creo que esos doble grados responden a la necesidad de hacer titulaciones fusionadas, pero que para no meterme en la casa del otro decidimos hacer un doble grado, pero al final es una casa fusionada. Y a mí personalmente creo que es más sano que alguien haga un grado y un máster que haga un doble grado y después un máster. Creo que esa necesidad de tener 40 títulos colgados no la termino de ver, aunque me parece que hay grados realmente interesantes, dobles grados realmente interesantes por lo alejados que están unos de otros y los complementarísimos que pueden ser. Sí, Yo no creo que haya una superpoblación de titulaciones y creo además que es una forma de ver la educación superior que es típica de todo del mundo entero. En el mundo entero trabajamos así, con unas especializaciones inmensas. Pero a mí me gustaba mucho lo que mi parte de atrás del cerebro ya está dándole vueltas a una cosa que dijo Amaya antes, de que trabajaba en el tema de las competencias personales. Bueno, poniendo el título que a lo mejor algún oyente Sí. escucha de soft skills, la creatividad, el trabajo. ¿Eso cómo lo llevas a un currículum? ¿Cómo se lleva eso dentro de una carrera universitaria y que tenga peso específico reconocido? Son parte de las competencias transversales Sí, y teóricamente yo las evalúo, ¿eh? sí, pero bueno, si quieres transformar eso en algo de, no sé, no quiero dar porcentajes, pero que tuviese más peso, ¿cómo puedes hacerlo? ¿Cómo se hace en la universidad eso? En nuestro caso hay un proceso que dura los 4 años, que en primero tiene un carácter más, no sé cómo decirlo, tiene un mayor peso porque tiene más ECTS, porque hay unas clases en las que experimentamos con ciertas características personales, les pedimos reflexionar sobre ello, bueno, hacemos algunas dinámicas y tal, y a partir del segundo año sí que quizás en ECTS tienen menos carga, pero activamos un portfolio en el cual ellos pues, van reflejando su proceso de aprendizaje que puede estar ligado a las competencias específicas, es decir, las más cercanas a las profesionales, pero también con las características personales. Entonces, bueno, intentamos darles una visión de proceso de todo el grado en el cual van, bueno, al principio conociendo, porque ellos, incluso si les dices, ¿qué es ser crítico analítico? No lo saben, no lo saben. Entonces, al principio, en el primer año, sí que tenemos que, bueno, enseñarles un poco, que manejen, que experimenten, que jueguen con ello, y luego a partir del segundo año, incluso, si me equivoco, para pasar de segundo curso a tercer curso, tiene que haber una evaluación positiva del proceso de que ha habido un desarrollo en el desarrollo o sea, que ha habido un desarrollo de las características personales, que ha habido un avance para poder pasar a tercer curso. Entonces, en nuestro caso, pues como dice Linda, sí que evaluamos ese proceso y con evidencias, que a partir del segundo año es en un portfolio,
y bueno, pues lo vamos trabajando también en los módulos interdisciplinares. Entonces, como bueno, un trabajo desde diferentes prismas, con la tutoría, que tenemos tutores, y también en los trabajos específicos. Pero claro, ese tipo de trabajo requiere, como decías tú, una aproximación a la evaluación completamente diferente. Totalmente. Completamente. A lo que voy, que estoy absolutamente de acuerdo, y además yo soy enamorado de ese tipo de características que me parece que algunos estamentos no lo valoran, pero yo creo que son fundamentales para cualquier persona, pero para un docente creo que se multiplica exponencialmente cuando trabajas con nanos. Me encuentro con gente que está dando clases, o incluso estoy pensando en los profes que tienen ahora mis nanos que he dejado en sexto, están en la ESO, y que lo primero que les dicen es: ¿y cómo habéis dejado que vuestro profe no os haga exámenes? Y viene aquí una profe de la universidad y dice: yo no hago exámenes. Coño, vente aquí al instituto y cuéntaselo tú. ¿Por qué no es necesario hacer exámenes? ¿Por qué? Cuidado, yo no creo que no es que no sea necesario. Lo que dice la investigación educativa, además, y lo que sabemos, es que los exámenes de conocimiento declarativo sumativo no son suficientes para valorar el conocimiento de las personas. Y eso lo dice la investigación en evaluación desde la psicología desde los años 80, ¿vale? Desde los años 80. Sí, o sea, perdón, yo había nacido, pero poco. Había nacido, pero poca cosa. Y desde los 80 ya se está diciendo la investigación evaluativa, y en textos en castellano, que no es que lo hayan dicho los gringos, y entonces no nos enteramos porque está todo en inglés, o está en alemán, no, está en español, lo han traducido ya, que para poder conocer cómo sabe alguien, qué sabe alguien, y eso lo sabe, además, eso es una verdad de corrillo, que para tú saber si alguien realmente sabe de algo, no hace falta que te lo escriba. De hecho, con que te lo escriba no basta, porque a veces alguien lo sabe decir, incluso que te lo cuente tampoco basta. Yo puedo estar aquí contando mi tele y después en la vida real dar clase en lección magistral y decir: no, yo enseño aprendizaje colaborativo en lección magistral, que eso así. Entonces, la cosa es que los exámenes de conocimiento declarativo sumativo final no son garantía de que un estudiante haya aprendido nada. La única forma de hacer una evaluación completa en la que de verdad pruebes, que es lo que se supone que quiere un examen, cuánto ha aprendido un estudiante, ya sea para ayudarle a aprender más o ya sea para certificar que ha aprendido, es variando y diversificando las fuentes de evidencia de lo que sabe. Y eso implica exámenes ahora, trabajos allí, trabajos allá, actividades competenciales de un sitio, de otro, mucha cosa que tenga que ver con su contexto, lo que llamamos los pedagogos cuando nos odian y decimos cosas técnicas como evaluación auténtica, aprendizaje auténtico. Eso es cosas que tengan que ver con el mundo real de la gente. Y luego la capacidad también de transferencia, es decir, tú aprendes algo en un contexto concreto y cómo tú eres capaz de transferir ese conocimiento a otra situación en la que tienes que aplicar lo aprendido, ¿no? Entonces, bueno, pues darle al alumnado opciones de transferir ese conocimiento en diferentes contextos, ¿no? Pero yo voy a soltar otra frase que no sé si es para tatuarse o no, pero no, y es que, o sea, nadie dice que no haya que hacer exámenes. O sea, quiero decir, los exámenes no son malos. Lo que yo creo es que tenemos que romper... Pero el tipo de examen que puedes hacer es perverso. Puede ser perverso cualquier tipo de evaluación si lo haces mal, pero el examen en sí no es malo cuando es la única forma que le haces. Pero que es que luego empezamos... otra vez vamos al tema de innovar. Yo soy súper innovadora porque no hago exámenes. No, o sea, es que no vayamos a irnos a ese oscuro lugar, porque no es eso. O sea, vale, si yo decido no hacer exámenes es porque he deliberado que va a haber otro tipo de evidencias que son más útiles para recoger, bueno, pues eso, información sobre el proceso de aprendizaje de mi alumnado. Si en determinada ocasión yo creo que es necesario, aparte de pues hacer debates en clase, trabajos en grupo, presentaciones, para mí, para van, portfolio, para va, un examen, no pasa nada.
No pasa nada, porque es que parece que, porque ahora somos súper innovadores y hacemos evaluación formativa, no podemos hacer exámenes. No, lo que tenemos que hacer es tener el suficiente conocimiento de todas las herramientas, los instrumentos de evaluación posibles, ponerlos encima de la mesa y elegir los adecuados para responder a la situación que tengo delante. Que tendré algunos alumnos que funcionarán igual, en algunos grupos funciona mejor el examen y en otros no pasa nada por hacerlo. Y yo creo que tenemos que y está muy ligado a esa necesidad de que tengo que innovar, es lo que has dicho tú antes, Manel. O sea, tengo que innovar, tengo que estar siempre contracorriente y entonces como el examen es lo que hay que hacer, pues yo no voy a hacer. No, tiene que ser un marco de evaluación sopesado, consensuado y que sea, pues volvemos a lo mismo, que esté deliberado y consensuado a nivel de centro y que no sean francotiradores que digan, pues yo ahora no tengo que hacer el examen, no quiero hacer examen y por eso tenga que ir a dar explicaciones de por qué no ha hecho el examen, ¿no? No, es que hay una cultura, un marco en el cual nos movemos y aquí estas son nuestras opciones, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí la historia. ¿Sabes? Hay una cosa que me pasó a mí con lo de los exámenes y es que, claro, la tentación, yo doy clase en la universidad. Una de las cosas que hace la universidad y que por eso seguimos vivos es que nosotros certificamos públicamente y damos un papelito que es de valor nacional en el que con ese papelito tú ejerces una profesión, ¿vale? Con lo cual mi misión es certificadora. También, no es solo educativa, es certificadora. Yo certifico que esa gente tiene las competencias para hacer eso. Entonces, claro, en ese punto de certificación, la evaluación examen sumativa final, a mi gusto es muy importante, porque yo certifico que tiene las competencias, no solo que desarrolla no sé qué cosa, o que progresa en esa cosa, sino que tiene no sé qué cosa. Punto final por eso es sumativo. Y entonces, además me apetecía hacer una exploración seria de cómo debería ser un examen final serio, en el que yo le pregunto a la gente por su conocimiento. Porque hay un montón de profes que se respaldan, que apoyan la espalda en ese argumento de, claro, tú es que en lo tuyo sí lo puedes hacer así, pero yo en lo mío no. Porque fíjate, yo es que les tengo que preguntar de un montón de cosas que son súper importantes. Y tengo que preguntar de otro montón de cosas en las que no se pueden copiar y no pueden hacer. Entonces era como, vamos a explorar cómo se pueden hacer eso. Esas exploraciones se tienen que seguir haciendo y se tienen que hacer desde cada área. Es decir, no puede ser que yo como pedagoga le puedo contar a alguien una peli sobre, en términos generales, qué significa la evaluación, que no es de conocimiento declarado y que es una evaluación sumativa final que hace no sé qué. Pero los que tienen que empezar a hacer aproximaciones a eso qué significa en la realidad son los que dan clase de matemáticas, los que dan clase de filosofía, los que dan clase de artes, porque ellos, al fin y al cabo, son los que trabajan ese conocimiento, son los expertos en ese conocimiento, que al fin y al cabo son los que mejor son capaces de enseñar las competencias en ese saber concreto, con mucho de conocimiento de pedagogía. Pero ¿y eso no pondría en evidencia al propio profesor que descubriría que al final del periodo los alumnos tampoco han aprendido demasiado? Yo creo que no, cuando la mayoría de las yo lo que experiencias entiendo es a que ese el examen respecto, es muy sencillo, porque de hecho no tienes ni que dar la materia, solo tienes que decir, claro, esto entra. Y entonces esto, a los 2 meses haces un examen y han entrado 7 temas. claro, Coges la fin de plantilla la y dices, historia. mal, 2, 5, 7, tal, ya está. Son una panda de vagos, porque no me han Claro. aprobado 4. Eso Todos son bueno, malísimos. es otro tema. Si de una Todos clase son- de 90 suspenden 85, es que el problema es de Los los malos son alumnos que no ellos. estudian. Sí, y es porque todos son malísimos y todos son unos Claro, vagos y unos minis. claro, y así Porque no vamos además a en ninguna ese parte. argumento, eso. Claro. Pero, ¿sabes? Yo creo que la mayoría de los profes, la mayoría, y aquí es otro farol como el de mis compañeros de la universidad, pero yo es que me dedico a la educación, luego tengo que ser optimista, porque si no me Es muy tendría que dedicar a la corporativa, está aquí sociología o otra cosa. está defendiendo a la profesión No, aquí. es más optimismo que otra cosa. Yo creo que a la mayoría de los profes les mola ser profes, ¿vale? Les mola la sensación por diferentes razones, pero les mola ser profes. Y la sensación de que tus estudiantes hagan cosas
guays con eso que tú enseñas, es súper placentera. Es una sensación súper placentera. Cuando tus estudiantes aprenden a hacer la O con un canuto y tú eres un especialista en canutos o en OEs, eso es lo más. Entonces, tener ese momento de descubrimiento en el que, aunque le tengas fobia a los... Yo tengo un tío político que ha sido profe de física de secundaria y se ha declarado públicamente odiador de todos los gogos. Eso, pedagogos, psicólogos, todos los gogos, ¿vale? Y eso pone a los pedagogos en el puesto número 1, yo. Entonces, y me decía, a ver, es que a mí que venga un gogo a explicar cómo voy a dar yo la física, no sé cuántos y tal. Con él mismo he tenido yo conversaciones en las que él hacía propuestas de lo de aprender a aprender, que me decía, eso es una chorrada, lo de aprender a aprender, porque a ver, ¿qué significa aprender a aprender? Entonces, hablando con él para intentar que él, desde la física, llegara al aprender a aprender, que es una cosa que para aprender a aprender física, yo no se lo puedo enseñar a nadie, se lo tiene que enseñar a alguien que sepa de física. Yo tengo un conocimiento limitadico en casi todo, especialmente en física. Y entonces, pero cuando ellos llegan hasta ahí, la sensación, y lo ven en sus estudiantes porque la gente aprende, es que la gente aprende, y cuando encuentra ese momento y ese espacio y el aprendizaje es una cosa, hay gente que no tiene esas condiciones, que en casa lo llevan fatal, que tienen una situación sistemática mucho más complicada y que no van a llegar al cole en esa situación, y eso es otra peli. Pero en general, la mayoría de nuestros nanos, de nuestros niños y de nuestros estudiantes, cuando llegan a la universidad o al cole o al instituto y tienen espacios para desarrollarse, se desarrollan. Claro, no todos hacen rocket science, pero muchos de ellos hacen la O con un canuto, que es a lo que vienen. Bueno, tenemos que acabar, podríamos estar horas. Me voy con la sensación de que hemos tocado temas que habría que coger el pico y la pala y realmente empezar a sacar para profundizar en ellos, porque son temas que dan para mucho, claro, que nos afectan a mucho, afectan continuamente a toda la sociedad, eso sí que es una evaluación continua. Pero para terminar, me gustaría haceros una pregunta facilita, que si podéis me la respondéis en 400 o 500 palabras. ¿Tiene la universidad arreglo? Se puede arreglar, porque habéis dicho, hay un problema sistémico, hay un problema político, hay un problema formativo, hay un problema de competencias, joder, y a pesar de ello, hay que reformarla entera. Y a pesar de ello, tenemos las universidades españolas, y aquí tengo que tirar para casa, perdón, pero aquí el 75% de las universidades públicas españolas están entre las 1000 mejores del mundo, a pesar de la que nos cae. Imagínate si no nos cayera. Por eso es que es. Pero no creo que sea que si tiene arreglo. ¿Se puede mejorar? Claro que se puede mejorar. Hay muchas cosas por hacer y se están haciendo algunas de ellas. Yo también coincido, en que estamos mejorando, y yo matizaría, ¿no? No es el problema. Yo también soy optimista, por eso estoy en educación, y es reto. Y ante un reto, yo creo que los que trabajamos en la educación nos crecemos y estamos trabajando en ello, y vamos a cambiar la educación. Yo estoy convencidísima. ¿Y estás convencida de que lo verás? Sí. Yo de eso no estoy tan convencida, pero yo de todas formas sí te digo que el pico y la pala lo llevamos encima. Y además reparto picos y palas en mi clase. Una de las cosas que le digo a mis estudiantes es: no esperéis que nadie mejore la escuela. No esperéis, yo no quiero ni que mejoréis la escuela, yo quiero que vosotros hagáis una buena escuela. Me da igual si movéis al resto del mundo, pero vosotros os tenéis que encargar de hacer una buena escuela. Y yo me tengo que encargar yo y de mover a mi alrededor que se haga una buena universidad. ¿Se puede arreglar? Sí, hay muchas cosas arreglables también, pero es que es una cosa gorda, es una cosa muy gorda, muy gorda. A mí me queda la última pregunta también para 500 palabras, más o menos. Esta es fácil, ¿eh? ¿Hay buena comunicación entre universidad y escuela? No.
Ah, pues sí, Mira, era fácil. otra Mira, más. Ya, una ya. palabra. Fácil, ¿eh? Siguiente. Era fácil. No, la hay, no hayla, y tiene que ver con un montón de desconfianza que hemos generado desde un lado y desde otro, y con las propias dinámicas. Creo que hay una frase que ha dicho Alfonso en un momento, y es: solo importa la nota. El problema es que todos estamos interesados en nuestra propia nota. Entonces, por nuestras propias notas, tenga la forma que sea, mi acreditación, mi publicación, mis trienios, mis horas de clase, mi independencia, como se llame tu nota, tenemos una visión muy individualista de lo que es la educación, y nos impide colaborar más dentro de los centros y entre centros. Sí, yo añadiría ahí que cuando has dicho ese punto de vista sistémico, ¿no? Que cuando hablamos de comunidad educativa, muchas veces la universidad se queda fuera, ¿no? Totalmente. Contemplamos la escuela infantil, incluso las guarderías pueden entrar, los institutos, pero las familias, ¿no? El profesorado, pero la universidad normalmente nos quedamos fuera, porque estos raros, ¿no? Sois otra casta, claro, eso ya es otro nivel. Claro, pero no entendamos que Ahora es como otro nivel, no otro nivel. Y que nuestra labor también es alimentar todo esto e intentar impulsar ese cambio necesario. Yo creo que, bueno, pues esos lazos difícilmente podremos estrecharlos, ¿no? Tenemos que entender la comunidad educativa como como esa gran masa que somos todos, la universidad también. Y entonces, bueno, yo creo que desde ahí podremos empezar a construir. Ahí te queda. Bueno, pues querida Linda, querida Maya, Manel, muchísimas gracias por dedicar este rato tan extenso y tan denso, con tantas cosas que para los que lo vemos en los periódicos, para los que lo vemos en la tele, que parece que si los de la universidad solo estáis pensando en ir a la huelga. Si en cuanto todos los años tenéis una huelga. Y eso que todos los años, casi cada año os dan un nuevo plan para que trabajéis y no estáis nunca contentos. Bueno, bromas aparte, muchísimas gracias por venir. Espero que volvamos a hablar pronto porque ya he dicho que aquí lo único que hemos hecho ha sido rascar con el rastrillo, pero me gustaría en muchos puntos de los que hemos tocado meter la pala hasta el fondo para ver realmente, para explicar, para que la gente oiga qué es lo que hay en la trinchera de la universidad para los que estáis ahí trabajando y partiéndoos el espinazo, trabajando con los ¿cómo les llamaría? Con los especímenes que os llegan de Gente bachillerato. buenísima, son espléndidos. Esa es otra cosa que me gustaría remarcar. Los jóvenes son una pasada, nuestros jóvenes. Son una pasada de creativos, de interesantes, de inteligentes, de comedores del mundo. Nosotros no éramos así. Obviamente se parecen también a nosotros, y son cínicos, y están pegados a la tecnología y a la nota, pero son fantásticos. Tenemos una generación de jóvenes brutal, estupenda. Yo suelo decir que, porque siempre hay la comparación, ¿no? De hecho, tenía aquí una frase, pero la voy a dejar de Sócrates, que hace la comparación de los viejos con los jóvenes, que desde aquel momento, además, si la busca la gente, educación Sócrates le saldrá, que es como, anda. Pero yo suelo decir que, porque siempre hay la comparación con la EGB, ¿no? Los de la EGB y los de la ESO. Bueno, nosotros ni éramos tan listos, ni estos ahora son tan tontos, ¿vale? O sea, ni tanto ni tampoco. Así que ahí queda. Pues a todos los que estáis al otro lado, pegados a los auriculares y escuchando a través de los altavoces, os agradecemos todos los que hemos estado hoy aquí, también vuestra paciencia y vuestras ganas de aprender. Esperamos que os haya resultado interesante y nos escuchamos de nuevo muy pronto. Como siempre, sed felices, sed buenas personas y pasadlo bien. Hasta ahora.